Prepárense porque hoy el salseo está que arde. Kerem Bürsin ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos temblando y tiene que ver directamente con nuestra querida Hande Erçel. El actor, que últimamente ha estado más reservado que un ermitaño, ha roto el silencio y vaya de qué manera. Directamente ha dicho, Hande es mi razón de ser. Repito, mi razón de ser. A ver, ¿ustedes me dirán? ¿Esto no es directo, a la yugular del amor perdido? Porque seamos sinceros, después de la ruptura que parecía haber enfriado las cosas, esto suena a que la llama nunca se apagó del todo. Yo, para ser honesta, estaba entre sorprendida y con esa sonrisa pícara de lo sabía. Porque el mundo entero vio la química que había entre ellos, ¿verdad? No era algo que se pudiera fingir en pantalla, eso se sentía en el alma. Y ahora, que él con todo este tiempo de supuesta distancia, suelte esto, buf. Es que me imagino la escena. De repente el micrófono delante, las cámaras enfocando, y él, sin pelos en la lengua, lanzando esa frase. Debe haber sido un momento de esos que paran el tiempo. Muchos pensarán que es una forma de avivar la llama mediática, ¿no? Que puede ser una estrategia para generar interés en sus proyectos. Y sí, no lo niego, a los famosos les gusta que se hable de ellos. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es algo más profundo. Vean, Kerem no es de esos que regalan palabras al viento. Si él dice que Hande es su razón de ser, después de todo lo que vivieron, después de que los vimos juntos, tan enamorados, tan cómplices, yo creo que hay mucha verdad en eso. Es como si dijera que ella marcó un antes y un después en su vida, que la conexión fue tan fuerte que la herida nunca cerró por completo. Piensen en la presión que deben tener encima estos chicos. El mundo entero pendiente de cada uno de sus movimientos, de si sonríen, de si se miran, de si suben una foto juntos. Y después de una ruptura, imagínense el caos. Es fácil caer en la depresión, en la negación, en querer desaparecer del mapa. Pero que él ahora salga a decir esto de forma tan directa, tan pasional, me da la impresión de que él está procesando todavía todo lo que vivió con ella. Quizás se dio cuenta de que a pesar de los problemas que los separaron, el vínculo emocional es inquebrantable. Mi razón de ser, no es una frase que se diga a la ligera, ¿eh? Es una declaración de principios, una confesión de que esa persona te mueve el mundo, te da un propósito. Y que lo diga él, que se le ve un tipo bastante centrado, me da mucho que pensar. Muchos dirán que es solo una forma de hablar, un guiño romántico para el público que los amaba como pareja. Pero yo sospecho que hay un remordimiento ahí, una nostalgia, o incluso una esperanza. ¿Se imaginan que esta declaración sea el primer paso para una reconciliación? Sería el notición del año. Yo sinceramente me encantaría verlos juntos de nuevo. Tenían una energía tan bonita, tan pura. Y esta frase, Hande es mi razón de ser, es la prueba de que el fuego sigue ahí, latente. Es como si hubiera estado guardando esa llama bajo cenizas y de repente, con este silencio roto, ha avivado el fuego. A ver, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que vayan a casarse mañana, pero sí que la puerta está más que abierta. Es una señal muy potente. ¿Y a todo esto, qué sabemos de Hande? ¿Cómo habrá reaccionado a estas palabras tan fuertes? ¿Se las habrá dicho directamente a ella o ha sido una declaración pública intencionada para que ella se entere? Ese es el gran misterio ahora mismo. Porque si ella también siente lo mismo, la historia daría un giro de 180 grados. Yo creo que Kerem se ha dado cuenta de que lo que tenía con Hande era algo único, algo que no se encuentra todos los días. Y cuando uno se da cuenta de eso, es normal que quiera recuperarlo, ¿no? Es la típica historia de amor que parece perdida pero que resurge con más fuerza. Y esta frase es el himno de esa resurrección, señoras y señores. Así que, dejando las especulaciones a un lado por un segundo, ¿ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin se está sincerando de verdad sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel, o es solo una estrategia para mantener viva la llama mediática?